El boxeo, como cualquier cosa en la vida, ya no solo cualquier deporte, ¿no? Como cualquier aspecto, pues en la historia, cuando estamos hablando de una historia de más de un siglo, o reglado como deporte, que es el boxeo, pues ha tenido distintas formas de verlo, pero ya no solo a nivel global, sino a nivel un poco particular. No es lo mismo cómo se ha tratado el boxeo en determinados países como se ha tratado en España, ¿no? En España hubo un tiempo, pues en la época un poco de la dictadura, donde era un deporte admirado, donde había auténticas fanaticadas, donde estaba bien mirado en un momento dado hacer boxeo, y luego hemos pasado a una travesía en el desierto, donde al final estamos un poco como de una manera ingrata, de una manera desde fuera se nos ve bastante mal. Ahora está cambiando, ahora gracias al empuje de la masa social que acude a los gimnasios en masa, pues la verdad que se está viendo, los padres se acercan a los niños, porque al final esos padres han hecho algún tipo de deporte de contacto cuando eran más jóvenes y demás, y que aparte pues un poco hemos desmitificado también un poquito gracias a un poco la televisión que hemos tenido últimamente, que el boxeo no es solamente dos tíos sin camiseta golpeándose, no, el boxeo es más, el boxeo existe como deporte olímpico y existe como un deporte donde existe un boxeo educativo, un boxeo de aprendizaje, que eso ha ido culturizando a los padres, donde han podido acercar un poco más a los críos y a personas que se acercan a un gimnasio a desestresarse nada más. ¿Qué ocurre? Que el cine, algo que amo con todas mis fuerzas y que también, pues, gracias a Dios, pues trabajo en ello, pues no ha ayudado mucho. O sea, no ha ayudado mucho. O sea, al final siempre se nos ha visto en todas las películas, desde principios de siglo, pues como un poco como se nos define, gente de baja estofa, pues que salimos del barrio, que bueno, que hay gente que sale del barrio, pero hay gente que no, hay gente que culturalmente, incluso de escalas sociales muy altas, que practican y que han sido boxeadores profesionales, y sobre todo con una cultura grande e inmensa que no es comparado con lo que, entre comillas, se nos está atribuyendo por otros lares. Pero bueno, el boxeo es duro, y es duro dentro y fuera del ring. Nosotros seguiremos peleando dentro y fuera para intentar desmitificar ese estigma que nos tiene creado, ya no solo las películas, sino, bueno, en este caso, pues mucho en el asunto literario y demás. Y bueno, yo, como siempre, espero que exista un guión alguna vez, que exista una novela o que exista una película donde se pueda plantear el boxeo de otra forma. El boxeo es un arte noble, en principio. Es digamos que es un invento del siglo XIX, es un invento literario incluso. Siempre se ha peleado, siempre se ha boxeado y esto, pero de repente en el siglo XIX hubo un noble inglés, el marqués de Queensberry, que puso las reglas. Y de repente empezó a interesarse, pues, a gente, pues, a escritores, a aficionados, apostadores y todo eso. Pero sobre todo es un arte, entre comillas, con reglas. Y eso yo creo que es lo principal que le ha interesado a mucha gente, porque es, digamos que son reglas humanas, pese a estar basadas en cierta brutalidad, no digamos brutalidad, y es un deporte que ha sido muy plástico, sobre todo, muy literario, desgraciadamente hasta hace poco ha sido, pues, ha habido como alguna, digamos, degeneración del tema, como alguna prohibición y esto, pero es el deporte, en mi opinión, más plástico, más honesto y mejor sobre el que se puede escribir, y lleno de leyendas. Yo creo que el boxeo lo que tiene es una especie de pureza, en una época en la que la violencia aparece como totalmente prohibida, está totalmente, parece además, digámoslo así, domesticada. El boxeo aparece como un resto del neolítico, digamos, ¿no? Como algo salvaje, como algo completamente extraño, ¿no? Que dos tipos de pronto decidan prácticamente desnudos subirse a un ring, a un cuadrilátero y empezar a golpearse. Esa es la imagen que nos da el boxeo, pero si profundizamos un poco, yo creo que lo atractivo del boxeo es que precisamente nuestra época es muchísimo más violenta que otras épocas. Vivimos en un mundo
pues que ha estado al borde de la destrucción atómica, en el que cada día ocurren barbaridades, salvajismos, es decir, se puede matar a alguien sin ni siquiera verlo, y entonces el boxeo nos devuelve de alguna manera a una época en la que esa violencia estaba humanizada, estaba ritualizada, ¿no? En el que el dolor es realmente dolor, en el que vemos nuestras raíces, ¿no? Como especie. Yo creo que todo eso se junta un poco para hacerlo un espectáculo fascinante, ¿no? Un deporte, no estoy seguro si es un deporte, en parte tiene un componente deportivo, ¿no? Pero al igual que el ajedrez, por ejemplo, también hay un componente evidente de violencia, ¿no? y de sangre y de destrucción, ¿no? Yo creo que en ese sentido el boxeo ha traído a los creadores desde siempre, ¿no? A los poetas, a los escritores y a los cineastas, ¿no? Y en concreto yo me he criado, pues he crecido viendo películas de boxeo, ¿no? Recuerdo el impacto que me produjo Toro Salvaje, ¿no? La fascinación de estas películas tipo Más dura será la caída, ¿no? Y la lectura de clásicos como Jack London o los relatos de Cortázar. El boxeo te va llevando, te atrapa y al final un poco es parte de tu vida, es parte de... Nosotros decimos que boxeas como eres y demás, y al final pues un poco se confluencia. Me parece que el boxeo es la mejor y más bonita metáfora de la vida que existe. El hombre tranquilo, The Quiet Man, en el original, no hace falta presentarla, es una película maravillosa, con unas maravillosas también interpretaciones de Maureen O'Hara y de John Wayne, una película memorable de John Ford, pero aquí voy a hablar, siquiera brevemente, del original, de la novela de Green Roses, del escritor irlandés Maurice Walsh, que es en la que se inspiró Ford para rodar su película. Lo primero que hay que decir es que es un conjunto de 5 historias, de las cuales solamente la central es The Quiet Man. Hay que decir que de todas maneras la versión de Ford corresponde bastante fielmente al original. Hay un montón de tramas relacionadas con muchos personajes que después fueron suprimidas en la película, fundamentalmente la referencia al IRA y a la guerra de la independencia irlandesa, una guerra con tintes míticos, sobre todo en el ámbito rural, que duró del 19 al 21 y que desembocó en la independencia, como es sabido, de la mayor parte de la isla, con excepción del noreste. Me parece muy interesante esta historia porque está urdida con unos mimbres profundamente irlandeses. Es evidente que Ford conocía muy bien el espíritu irlandés, que le venía de familia, y aquí aparecen una serie de viejos mitos irlandeses, por ejemplo, el amor a la naturaleza, la pesca, que aparece fundamentalmente en el resto de la novela, un carácter ciertamente pendenciero, que al parecer corresponde bastante bien al tópico que se ha difundido de lo irlandés, y dicho eufemísticamente, bastante amante del whisky. Un papel ciertamente fuerte de la Iglesia católica, pero también de la mentalidad católica, y un cierto machismo que se hace presente en la novela. La referencia al boxeo creo que es muy interesante, porque en esta narración aparece completamente desvinculada de los marcos tradicionales de las historias de boxeo. Aquí no hay gente que entrena en un medio urbano, dentro de un ámbito más o menos sórdido y que intenta ganarse la vida. Aquí el boxeo es una forma de pelear, esa especie de obsesión nacional de los irlandeses, y de hecho la monumental pelea que aparece en la novela y que aparece también en la película obedece a algo profundamente ínsito en la historia, que es el deseo de la mujer que se ha casado con el boxeador que ha venido de Estados Unidos a su tierra natal, a Irlanda, el deseo, digo, de la mujer de que él reclame a su brutal hermano la dote. El hermano está continuamente diciéndole que no quiere, él desea eludir el conflicto porque no quiere pelear más. Esto es suficientemente conocido por la novela, pero está, por la película, pero está maravillosamente desarrollado en la novela. Hay una especie de mística de la virilidad, en la cual se diría que hay como una ceremonia de conquista, que ella es la primera que le está
pidiendo a él que desempeñe y en la cual él se afirma contrarrestando a la brutalidad de carácter del hermano de ella con una brutalidad directamente física. A pesar del tamaño descomunal del hermano, él consigue vencerle después de haber demostrado que le importa un bledo la dote de ella, después de haber hecho una bola con el montón de billetes que él finalmente le da y tirarla al fuego. Hay aquí, por lo tanto, una escena que yo definiría como crucial y que nos permite hablar de uno de los referentes del carácter irlandés y que está espléndidamente ilustrada en esta novela. Aunque en esta novela no hay una referencia a Innisfree, que es una creación puramente cinematográfica, se fija muy bien y yo creo que describe perfectamente el medio rural irlandés, que es definitorio de la esencia del carácter de ese país, esa referencia que he hecho al whisky, al carácter pendenciero. Me parece que es muy interesante ver cómo se van encadenando este conjunto de 5 historias que comienzan por un episodio muy concreto de la Guerra Civil Irlandesa que reúne a varios personajes, cada uno de los cuales va actuando después como narrador en las distintas historias, una de las cuales, la central, como he dicho, es propiamente El hombre tranquilo. Yo creo que la manera en que se alaba aquí la camaradería y todas las cosas que unen a los seres humanos por encima de las diferencias políticas es lo más interesante de todo. También me parece que es muy recomendable la mención de un personaje femenino con mucho carácter. Estas son historias fundamentalmente de hombres, pero que tienen detrás de ellos a mujeres de un carácter impresionante. Hay un personaje, se llama Nuala Kirley, que es tratado en la novela de manera claramente simbólica, como si fuera la encarnación femenina de Irlanda. De hecho, es una mujer que pertenece incondicionalmente al IRA, que se enamora de un hombre y al final rompe por él, porque lo único que le importa realmente en la vida es la independencia de Irlanda. Y hay un, diría que, dramático pasaje de la última de las historias, en la cual se dice la mujer en la que todos encarnábamos a Erin, a la Irlanda femenina, el símbolo de lo irlandés, está actuando en un espectáculo inglés de segunda categoría en Dublín. Me parece que todo cuanto se dice con respecto a Nuala Kirley, toda su problemática relación con los hombres, pero sobre todo con el auténtico motivo de su vida, que es Irlanda, y su posterior redención, de una manera que no voy a contar en modo alguno, porque una cosa es hablar sobre la novela y otra cosa destriparla, es de suficiente interés como para que se mencione aquí de una manera singularizada con respecto al resto. En suma, una novela muy bien construida, con distintos puntos de vista y que nos da, como corresponde a una obra que fue escrita por un patriota irlandés, una perspectiva muy adecuada de lo que era Irlanda en el principio del siglo XX. London es uno de los grandes de la literatura, sobre todo en la medida del relato corto,
Yo recuerdo con especial cariño un relato suyo que se llama Por un bistec o Por un filete, en el que un viejo boxeador se enfrenta a un joven campeón y durante el combate sabe que le va a faltar energía porque ni siquiera ha podido comerse un filete, ¿no? Y que intenta, mediante la maña y mediante la astucia, contrarrestar la habilidad y la juventud del campeón, ¿no? Del joven campeón pujante, ¿no? Yo creo que London tiene una serie de valores que luego de alguna manera intentaron proseguir otros escritores americanos, esa dualidad entre el periodismo, por ejemplo, y la literatura, ¿no? Lo intentó continuar Hemingway, lo intentó continuar Norman Mailer, y más aún que eso, su faceta entre hombre de acción y entre escritor, ¿no? Él, antes de cumplir los 20 años, ya había vivido cosas increíbles, ¿no? Cosas que a otros les darían para varias vidas, ¿no? Fue buscador de oro en Alaska y luego se hizo patrón de barco y también fue boxeador amateur. Y en concreto, en la época del famoso combate del siglo entre Jim Jeffries y Jack Johnson, pues London se puso del lado de Jeffries, ¿no? Esto es muy curioso, a mí siempre me ha sorprendido porque London, que tenía una sensibilidad muy especial para los oprimidos y para las clases bajas, no olvidemos que él hace uno de los primeros grandes reportajes de la historia del periodismo, que es el pueblo del abismo, cuando se fue a vivir a los peores barrios de Londres y estuvo allí varios meses disfrazado, intentando ver las barbaridades del capitalismo, y salió convencido de cierto credo socialista, ¿no? Es muy curioso que en el combate con Jeffries, London adoptara la postura del señorito, ¿no? Y se pusiera del lado del blanco, y con una óptica que hoy día nos parece evidentemente racista, y que es racista, pero que en su época era más, digamos, comprensible. Él no entiende cómo el ario, la raza aria, la raza superior, podía verse vapuleada por aquella maravilla de casi 2 metros que era Jack Johnson, que era el gigante de Galveston, ¿no? Y como casi siempre en los casos en los que el escritor se implica en una pelea, pues suele equivocarse, ¿no? Le pasó a London con el combate entre Johnson y Jeffries y le pasaría luego a Norman Mailer con el combate entre Ali y Foreman. Yo he escrito novelas y de repente vino un dibujante y me dijo que tenía una historia y que tenía un ansia sobre explicar la historia del primer campeón del mundo de raza negra en Estados Unidos. Y entonces a mí me atrajo la historia porque realmente es una historia fantástica. Es decir, en el año 1910, cuando él fue campeón del mundo, existía una barrera de color, es decir, los blancos no podían luchar contra los negros, si se negaban, era un racismo absoluto, y después de haber ganado, digamos, entre comillas, la guerra de secesión, no había cambiado nada. Y entonces llega un hombre, en 1910, que se llama Jack Johnson, que es un hombre, digamos, listísimo, brillante, inconsciente, a más no poder, machista, bruto, y a la vez era un poeta, es decir, lo tenía todo bueno y todo lo malo. Entonces me interesó mucho el personaje. Era una especie de Cassius Clay, solo que 50 años antes de Cassius Clay. Entonces no había televisión, no había tantos periódicos, tantos medios de comunicación, pero era un tipo como Cassius Clay, pero incluso más inteligente que Cassius Clay. Es decir, siempre hizo lo que quiso, siempre actuó como quiso, con su propia voluntad, pero con un coste tremendo. Es decir, sufrió cárcel, sufrió marginación, sufrió todo, y sufrió sobre todo la barrera de color. Entonces, a principios del siglo, los boxeadores blancos podían negarse a luchar con boxeadores negros. Había un racismo feroz, tremendo, y aparte un racismo feroz y tremendo, y apoyado pues por toda la prensa de Estados Unidos, cosa que ahora nos parecería imposible, pero que entonces existía y nadie se extrañaba. Y entonces yo creo que este hombre fue el primer, digamos, afroamericano de raza negra que se elevó y que incluso provocó un orgullo de raza como nunca había habido en la vida.
Fue el primero. Jack Johnson fue protagonista, sobre todo a primeros de siglo, de lo que era el boxeo en sí. Para mí Jack Johnson es, digamos que, por supuesto, como gran boxeador y algo que va a quedar para siempre, el primer campeón del mundo del peso pesado negro o de color, ¿no? Ya no me quedo solamente con ese dato, sino me quedo con la persona, ¿no? Alguien que peleó en los rines, que peleó contra todos, fuera y dentro, y sobre todo pues peleó contra sí mismo, ¿no? Ese demonio que tenía interior, ese amor a la velocidad, ese amor al riesgo, que bueno, que eso era parte de su personalidad, y que esa personalidad, como he definido antes, también se desarrolla en el ring, porque ser en la vida es ser en el ring. Y él sobre todo pues luchó, yo creo que para mí fue el verdadero maestro del más grande, que fue Mohamed Ali, ¿no? que fue el primer boxeador que se hizo auténticamente. También tenía ya la televisión y estaba día sí y día también en televisión, pero realmente él cogió las armas que utilizaba Jack Johnson a principios de siglo, ¿no? Esa rebeldía, ese descaro, ¿no? Ese atrevimiento, y eso al final lo cogió un poco Mohamed Ali, ¿no? Un poco el abrazar el sentimiento de la gente de color y demás, esa rebeldía para contra todos, y yo creo que es uno de los mayores pioneros, para mí una de las personas dentro del mundo del boxeo que más admiro, ¿no? Ese primer campeón del mundo del peso pesado negro. El Gran Silencio, que es la primera aparición del personaje de Roberto Esteban, el boxeo de alguna manera es el pasado del protagonista, es el paraíso perdido, es el lugar donde él realmente era el mismo, ¿no? Antes de perderse, antes de caer, antes de rodar por la mala pendiente de la vida, ¿no? Entonces, él llegó a ser campeón de Europa de los medios, llegó casi a ser aspirante al título mundial de los medios, y ahora se encuentra siendo un matón de barrio, un tipo exalcohólico, ex boxeador, ex muchas cosas, ¿no? Y de alguna manera el boxeo era el referente de todo lo que él ha perdido, ¿no? Yo a Roberto le veo un poco como un personaje que ha salido de ese espacio mítico de las 12 cuerdas, de ese espacio donde todo está reglamentado, donde todo está medido, donde todo está milimetrado, ¿no? Donde el boxeo tiene una parte de danza y de digámoslo así, de guerra, de combate, y él ya ha salido a unas calles donde no hay reglas, donde no hay honor, y siempre añora eso, ¿no? Hay una frase en la novela en la que dice algo así como que donde se encuentra ahora es como irse de putas después de haber perdido al gran amor, ¿no? Y el boxeo fue el gran amor de su vida. Personalmente creo que a un libro hay que ir completamente desprevenido, ¿no? No saber lo que te va a ofrecer. Realmente, por ejemplo, el boxeo aparece muy poco en el libro, pero sí está constantemente como digamos, el aroma al alimento de los gimnasios, el aroma de la nobleza, de los combates, ¿no? Y de ese momento en el que suena la campana y los dos boxeadores se abrazan, ¿no? A mí me gustaría haber conseguido reflejar de algún modo los valores que representa el pugilismo, ¿no? Los valores que de algún modo eran también la ética del barrio, ese mundo un poco perdido de la infancia, en donde había una serie de reglas, ¿no? Yo creo que esa es una idea básica de la novela, ¿no? La idea de que no se puede vivir sin ciertas reglas morales y de que no hay libertad sin orden. Era un personaje, pero era sobre todo famoso por ser sobrino de Oscar Wilde. Y entonces ello, entre comillas, le sirvió de mucho. Él combatió con Jack Johnson en Barcelona, pero obviamente combatir con Jack Johnson no lo podía hacer cualquiera. Jack Johnson, pues claro, le dio una paliza impresionante, lógicamente. Pero Arthur Cravan, aparte de ser
supongo yo, en la edad moderna, o sea, el primer, digamos, intelectual que tomó en serio el boxeo, pero que nadie le hizo caso entonces, o sea, nadie reparó, yo creo que hasta Hemingway en los años 20, finales de los 20, nadie reparó que el boxeo podía ser una cosa interesante, salvo lo que te digo de Jack Johnson de los últimos años 10 o algo así, pero que era una cosa periodística, era una cosa más social que con la belleza del boxeo. Y Arthur Cravan era un hombre muy inteligente, un buen escritor, sobre Oscar Wilde, y era un gran publicista, pero claro, pelear con Jack Johnson no hace falta, no se puede ser publicista. Y hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, en este barrio de Chamberí, yo veo mucho, yo trabajo cerca, y entonces siempre hay como una pintada que pone Arthur Cravan en muchos edificios. Ignoro por qué. Yo vi una exposición de Arthur Cravan en el Retiro hace como 20 años por ahí, y entonces eran fotos suyas, y eran como fotos suyas, dibujos suyos, algún poema y eso, pero en las fotos que estaba él siempre le pegaban, él nunca pegaba. Yo tengo mucho cariño a Cravan por diversas razones, ¿no? Al igual que London se suicida, Cravan, si no recuerdo mal, se suicida en el Golfo de México, se arroja al mar desde un barco y es famosa la historia del combate que organizó en Barcelona con Jack Johnson, ¿no? Una especie de combate espectáculo, porque Cravan era aficionado al boxeo, pero claro, tampoco era, aunque Johnson ya estaba retirado, pues tampoco era un contrincante para Johnson, ¿no? Pero fue un paripé curioso el que se montó en Barcelona, y yo guardo todavía por ahí un póster que sacó la revista Poesía de un especial dedicado a Arthur Cravan, ¿no? En el que el regalo, la joya de la corona de la revista era precisamente el póster, una reproducción del póster del combate entre Cravan y Johnson, que fue bastante polémico porque no sé qué hizo el francés que le molestó a Johnson y acabó saliendo corriendo del ring, que estaba además hecho, si no recuerdo mal, en la Plaza de Toros de Barcelona. Y entonces el cartel tiene una historia muy taurina, y si no recuerdo mal, la silla eran algo así como 3 pesetas, que para la época era una verdadera barbaridad, ¿no? Así que era un poeta curioso, que compartía con London esa fascinación por lo salvaje y que como London acabó suicidándose. Creo que el boxeo en sí, como siempre digo, es un paralelismo en la vida, y si nosotros esa energía que tenemos pegando al saco, haciendo guantes, haciendo técnica, lo canalizamos también en nuestra sociedad, en un positivismo, creo que vamos por el camino. Y creo que el boxeo, lo he dicho antes, lo repito, es la mejor metáfora que hay en la vida, y por eso el boxeo es vida, vive duro.